Vale. Antes de empezar, igual, si queréis seguirlo, no sé si habéis traído ordenador, no hace falta, pero si eso es útil, que vayáis al repo que hoy vamos a trabajar, que se llama Intro Tidyverse. Luego, si eso os paso el link o lo que sea, no hace falta, pero bueno, básicamente, si lo queréis trabajar, bueno, ya sabéis, podéis descargarlo, que yo creo que es lo más fácil, o si no, hacer un fork o lo que sea, pero yo creo que lo más fácil es descargarlo. Y si no, directamente, si os metéis en 04 script y abrís el MD, el archivo Markdown, no tenéis que correr nada, ¿vale? Aquí tenéis todo el código y tal. Sí, entonces, o sea, lo que más fácil, o sea, lo que os apetezca, vamos. Yo lo que haré será correrlo en R. ¿Sí? Entonces, bueno, iremos viendo el output y tal. Y bueno, la idea de esto, más que ver código, lo que haremos será, o sea, lo que me gustaría es entender un poco la lógica de Tidyverse. O sea, RBase me gusta, no soy, o sea, no soy para nada contrario a RBase, pero creo que Tidyverse es muy útil y principalmente para aquellos que igual estáis empezando ahora en el mundo de la programación o que estáis dando eso, ¿no? Los primeros pasos. Y veréis un poco por qué digo esto al final o sea, mi objetivo sería que lo entendáis al final, vale, sí, igual es más útil para unas cosas que para otras, tal. Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Y bueno, aquí he puesto unos paquetitos que hay que cargarlos antes que nada. Y para empezar, simplemente comentaros que, bueno, esto seguramente ya lo sabréis, ¿no? Pero he cargado la librería Tidyverse al final. Entonces, estos son los paquetes que hoy vamos a ver un poco por encima y centrándonos principalmente en algunos de ellos. Y luego esto también es útil, simplemente para que sepáis de qué va esto, es que simplemente lo que nos está diciendo aquí es que algunos paquetes están enmascarando otros. Entonces, si queréis utilizar, por ejemplo, el filter del paquete stat, pues tenéis que utilizar esta sintaxis. ¿Okay? Si no, si utilizáis filter, por defecto os va a utilizar el de clear. No sé si queréis hacerlo más grande, si la letra está bien. ¿Un poco más grande? ¿Bien? Vale. Guay. Entonces, vale, mi objetivo sería que hoy termináramos todos así de contentos, con los Tidy Data y Tidy Tools. Entonces, este script lo preparé para un curso en Alcalá y entonces quería poner un ejemplo real. Y el ejemplo que vamos a tratar hoy es, hay tres partidos políticos y es de cambio climático. Un partido político dice que no existe, otro dice que existe pero que no es por causas antrópicas y el otro dice que existe y que es por causas antrópicas. Entonces a vosotros os ha pedido que los que dicen que existe y que es por causas antrópicas, os han pedido que hagáis un informe de que, a ver, ¿por qué es así? ¿No? ¿Por dónde empezaríais? ¿Cómo lo haríais? ¿No? Entonces vamos a empezar desde la descarga de datos hasta generar un informe que demuestre esto. Entonces, vale, aquí he puesto de dónde podéis obtener los datos que hoy vamos a trabajar, que básicamente son del paquete EasyClimate y luego los datos de emisiones de CO2 anuales. Hoy lo que vamos a ver será todo esto, es decir, desde que importamos los datos, ordenarlos, transformar, visualizar, modelizar un poquito, pero sí, siempre está bien modelizar, ¿no? Y luego comunicar que al final lo que vamos a obtener será una figura y un Markdown y tal para comunicarlo. Entonces, vamos a trabajar con los datos de Sevilla. Aquí tenéis el script si queréis descargar los datos con EasyClimate, cómo sería, pero como tarda un poco, yo lo que he hecho es ya descargarlos de antemano y si descargáis el repo ya tenéis los datos descargados. Entonces, vamos a trabajar con los datos de Sevilla y estos son los paquetes que vamos a ver hoy. Aquí con las flechitas indica cada paquete para qué sirve y principalmente nos vamos a centrar en deplir y si vemos que estáis aburridos con deplir, vamos a centrar en pur, ¿vale? O sea, entonces los demás serán un poco, vamos a ver para qué sirven, pero nos vamos a centrar principalmente en estos dos. Y nada, si veis que deplir lo controláis, podemos pasarlo más rápido también y podemos centrarnos más en pur. O sea, lo que veáis. Mi objetivo no es que entendamos el código. O sea, esto irá rápido pero o sea, el objetivo será entender la lógica.
¿vale? O sea que cuando salgamos de aquí, sepamos, vale, mañana si tengo un problema, ¿a dónde tirar? Entonces, esta es la definición que ellos le dan a Tidyverse y básicamente es un paquete, es un paquete de paquetes, es un metapaquete, ¿sí? Que tiene varios paquetes dentro. Y lo bueno de Tidyverse es que comparten una estructura de datos y una gramática y una filosofía de diseño común todos los paquetes. Esto es importante porque una vez que aprendamos uno, aprender otro nos será muy, muy fácil. Bueno, sí, relativamente fácil. Luego, otra cosa importante que ellos también lo indican es que que es human-centered, Tidyverse. Es decir, está hecho para que los humanos sea fácil de utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, RBase, así como RBase está más bien diseñado para la estabilidad, ¿no? En RBase los paquetes no cambian tanto las funciones. En Tidyverse veréis que algunas funciones dejan de repente te dirán en la siguiente versión deprecated. Esta función no sirve porque ellos han visto que, bueno, que esto así no, mejor tal. Entonces, es más dinámico, pero está más human-centered que RBase. Entonces, aquí vamos a empezar, si os parece. Aquí no se ve muy bien, pero si vamos aquí, veréis que en todos he puesto este simbolito de pencil, que básicamente he puesto en cada paquete dos ventajas que yo les veo, tres ventajas que yo les veo. También hay inconvenientes, pero no los he resaltado. Si queréis lo podemos hablar al final. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con Reader, y Reader es para leer datos. ¿Sí? O sea, primero tenemos que leer los datos. Entonces, dos ventajas, por ejemplo, si nos centramos en Reader, son que utiliza consistentes nombres. Es decir, call types o call names empiezan con call-bajo. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a RBase, es header y call classes. O sea que lo tienes que mirar un poquito más. ¿Sí? Y luego, otra principal ventaja es que es mucho más rápido. Y lee en formato table, que ahora en un momento veremos que son tables. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero será leerlos. Si vosotros lo descargáis, esto os lo leerá sin problemas. Entonces, bueno, aquí están los datos leídos que están en la carpeta tal y, bueno, es para leerlo. No hemos tenido problemas, con RBase tampoco tendríamos problemas hasta este punto. Entonces, una vez que leemos, es importante ver un poco la estructura de los datos, ¿no? Entonces, para ver la estructura de los datos, aquí unas cuantas funciones que a mí me gustan personalmente. Lo que voy a hacer en un momentito es cambiar de inline a console, ¿vale? Para que el output esté en la consola ahora. Entonces, Glimpse, a mí Glimpse personalmente me gusta mucho porque creo que resume muy bien los datos. Tenemos el tipo de datos, por ejemplo, aquí caracteres, ¿no? Tenemos el número de filas y el número de columnas y todas las variables de arriba abajo. Luego tenemos, bueno, head, tail, summary, ¿sí? Names, no sé, un poco con estas 5 yo creo que nos podemos hacer una idea de cómo son nuestros datos cuando los abrimos. Entonces, aquí tendríamos nuestras 3 bases de datos, que uno es en relación al CO2, otro temperatura mínima y otra de temperatura máxima. Vamos a trabajar con estas 3 bases de datos hoy. Entonces, vamos a empezar con tables. Tables, la principal ventaja que le veo a los tables, que lo veremos más adelante, es que permite trabajar con listas columna. Lo de las listas columna para mí es alucinante lo que hace y al final veremos un par de ejemplos de lo que son. Y luego también, aquí lo que indico, ¿no? Que ayuda bastante al lector, si son tables, esto ahora lo veremos en un segundín, y no hace partial matching, no hace coincidencias parciales de los nombres. Ahora veremos lo que significa. Entonces, yo como he leído con read-csv, que es de reader, ya directamente me lee como un table. Si yo lo leo con read.csv, te lee como un data frame. ¿Sí? Entonces, esto es un table. Lo que vamos a hacer es transformar la misma base de datos a un data frame y lo vamos a, bueno, esto es redundante, pero es un table. Entonces, lo he convertido en un table. Entonces, si corremos esto, veis el output en la consola, que, bueno, está bien, pero no es muy amigable. Sin embargo, si hacemos lo mismo para un table, veis que es mucho más amigable. Nos dice el tipo de datos, te dice cómo está ordenado, te dice que es un table, ¿sí? Y table, bueno, si lo expando un poco más, pues esto también se va expandiendo. Los números negativos aparecen en rojo, los de miles están subrayados. O sea, es un poco más amigable.
Y lo de las coincidencias parciales me refiero a esto. No tenemos una variable que se llama secto, pero DataFrame hace coincidencias parciales. Si yo hago esto, sigue haciéndolo. No tenemos una base de datos que se llama S, pero lo sigue haciendo. ¿Vale? Sin embargo, Tibble no lo hace. Es decir, si vamos aquí, secto, te dice que no existe. ¿Sí? Esto me parece un cambio importante. Bueno, luego hay más pequeños detalles que lo podemos hablar al final si os interesa. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Entonces hemos visto reader, cómo leer, y luego hemos visto tables. Entonces el siguiente que vamos a ver es TDIR, o TidyR, como lo queráis llamar, y esto es lo más importante creo que del universo Tidy, que cada columna es una variable, que cada fila es una observación y que cada celda es una única muestra, una única medida, ¿sí? Entonces, si algún día tenéis un cuadro en casa, yo recomiendo poner en el cuadro esto. Mejor que un cuadro de Mr. Wonderful, mejor para que no se nos olvide, porque esto es muy importante para todo el universo de Tidyverse. Entonces, vamos a ver los datos de CO2. Estos son los datos de CO2. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, sabiendo estas tres reglas del universo Tidy, ¿creéis que estos son datos Tidy? Viéndolos así, con Glimpse, ¿qué diríais? ¿Que sí o que no? Sí, pero no está. Eso es. Está leyendo. Hay 52 columnas. Ajá. Sí que son cada variable es una columna, pero no. Luego te lo presento. Sí, o sea, la idea va más o menos por ahí. Veis que tenemos años por columnas. Igual si lo veis así se ve mejor. Veis que tenemos años y tenemos múltiples años en múltiples columnas. Entonces, nosotros hemos dicho que necesitábamos una variable por columna. Entonces, aquí tenemos una variable que es años, que está en formato while. ¿Sí? Nosotros, para manipularlo, vamos a pasarlo a formato long. ¿Sí? Para que sea una variable, sea una columna. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es esto, es pivot longer. ¿Sí? Entonces, lo que le estamos diciendo es agrúpamelo. Pásamelo a formato long. Entonces, si ahora lo hago esto, ¿veis cómo es el output? Que tenemos sector, country name, tenemos el año y tenemos el valor. Entonces, ahora se van repitiendo uno debajo del otro. Veis que ahora tiene 51.000 filas. Pero ahora ya sí que tenemos una variable, una columna. Entonces, ahora podemos seguir trabajando con esto. Entonces, vamos a seguir con deplir. Y deplir es para manipulación de datos. ¿Sí? Entonces, lo bueno de deplir que le veo es que las funciones que utiliza deplir también son muy, muy humanas. Es decir, son select, de seleccionar, filter para filtrar. ¿Sí? Y también alguna otra ventajita como, bueno, aquí no lo he mencionado, pero de pipes, que luego al final lo podemos hablar, pero pipes básicamente es y luego. O sea, se puede reemplazar por y luego. Y una ventaja de pipes es que se lee de izquierda a derecha. ¿No? Si, por ejemplo, si nosotros hacemos un summary, luego un head y luego un CO data, veis que hemos escrito, o sea, está de derecha a izquierda. ¿Sí? Si esto lo hiciéramos con pipes, lo que nos permite es hacerlo vale, tenemos la base de datos, luego hago el filter y luego hago el select. Es más humano, ¿no? O sea, nosotros lo leemos así, o por lo menos en el mundo occidental. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, bueno, os he puesto un link si queréis ver diferencias entre el pipe de RBase con el de Magritte y tal, pero bueno, o sea, esto lo podemos dejar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero filtrar los datos de España, luego remover o not select las variables que no estamos interesados, ¿vale? O sea, primero vamos a hacer esto. Entonces, si os acordáis, tenemos estos datos relacionados con las emisiones de CO2 y lo que vamos a hacer es, voy a filtrar los datos de España y Andorra, que he visto que están juntos, y voy a eliminar la variable country name, porque ya no me interesa. Entonces, si yo hago esto, luego hago un glimpse, veis que hemos reducido considerablemente el número de filas de 51.000 a 250 y ahora tenemos 3 columnas donde antes teníamos 4. Luego, en glimpse to min,
Esto es para temperaturas mínimas y esto es una variable que nos da EasyClimate, que no estamos interesados ahora. Entonces, lo mismo lo voy a quitar y lo mismo para las temperaturas máximas, lo vamos a quitar. Entonces, esto también nos quedaría así y aquí ya sí que tenemos formatos en formato tidy como nosotros lo queremos, ¿no? Tenemos longitud, latitud, día y temperatura máxima y mínima, respectivamente. Entonces, otra función bastante útil de deplir es para unir, o sea, el merge de rebase, o rbind o cbind o lo que sea. Entonces, aquí la diferencia, primero he hecho un bin calls, porque yo lo que quiero ahora es unir la de temperatura mínima con la de temperatura máxima, ¿sí? Para que los dos estén en un mismo data frame. Entonces, si esto lo hago con bin calls, vamos a ver, vemos que nos está diciendo, tenías dos variables que se llamaban long, en los dos, si os fijáis, tenemos dos long, y entonces te dice, si como has hecho un bin calls, yo le voy a cambiar los nombres para que no se repitan, ¿sí? Si esto lo abrimos, igual se entiende mejor. ¿Veis que nos ha cambiado los nombres para que no se nos repitan? Pero nosotros no estamos interesados en eso. Yo creo que es más útil hacer un merge. En este caso, en tidyverse se llaman joins. Entonces, lo que le vamos a decir es, hazme un join, un full join. Hay distintos tipos de join, pero bueno, la idea es que vamos a hacer un join y nos va a hacer un join uniéndonos la variable latitud, longitud, así nos unirá el sitio, y luego el date, así nos unirá el día. Entonces, si hacemos esto, con Glimpse, ahora sí, ya no nos ha creado nuevas variables. Y es esto lo que queríamos. Tenemos el sitio con latitud, longitud, el día, y también temperatura mínima y máxima. Vale, entonces ya esta variable la tenemos manipulada y como nosotros la queríamos. Pero ahora hay un problema. Nosotros estamos interesados en temperatura media, en este caso. Si nos acordamos, ¿no? Queríamos ver el CO2 el efecto del CO2 en temperatura media. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es generar una nueva variable. Y esto se hace con mutate. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mutar, o sea, generar una nueva variable relacionando dos variables que ya teníamos antes, temperatura mínima y máxima, dividiendo por 2 para obtener la media. Luego vamos a generar una variable que se llama date, bueno, en formato, le cambio el formato, y luego obtengo el mes y obtengo el año. Entonces, si hacemos esto, vamos a ver, estamos obteniendo esto. Antes estábamos hasta aquí, ahora lo que hemos obtenido es la temperatura media, que es la división básicamente de estas dos variables. Luego tenemos el mes, que corresponde cada uno, y el año. Entonces, claro, pero nosotros no estamos interesados. EasyClimate descarga datos diarios, en este caso nos ha descargado datos diarios, pero queremos datos anuales. Entonces, lo que queremos hacer es una agrupación. En RBase lo que sería un aggregate, pues en tidyverse es un group by. Entonces, vamos a hacer una agrupación por año y luego lo que le vamos a decir es resúmeme esos datos y calcúlame la media de todos los años, ¿no? Entonces, tenemos la variable que se repite el año, 1950 se repite 365 veces y lo agrupamos por año y dame la media de ese año. Entonces, si hacemos esto, ya veis que se han reducido un montón de los datos. Ya estamos desde 1950 hasta 2020. Y tenemos, vamos a ver, tenemos la temperatura media. Entonces, esto es lo que estábamos interesados. Y ahora tenemos otra variable que, si os acordáis, era esta de aquí, era las emisiones de CO2. Entonces, las emisiones de CO2 hay un problemita y es que se repiten por cada sector. Fijaos aquí que tenemos 1970 y luego, como está en formato long, empieza otra vez 1970 para otro sector, ¿sí? Entonces, si yo hago un full join, como hemos hecho antes, veis que hemos pasado de tener 71 filas, hemos pasado a tener 271, porque se divide por el número de sectores. Es decir, si vamos aquí, veis que empezamos por buildings en 1970 y tenemos una temperatura de 18 grados. Entonces, cuando termina esto en 2020, en 2019 en este caso, luego la temperatura, a pesar de que hemos cambiado de sector y la emisión de este sector es otro, la temperatura se repite, ¿sí? Porque hemos hecho un join. Entonces, una vez que tenemos esto,
lo que le decimos es agrúpame por años, porque nosotros lo que queremos es saber por años, es decir, aquí, agrúpame por estos años y súmame las emisiones, porque yo en este caso no me interesan los sectores, ¿sí? O sea, súmame por año todos los sectores. Y es básicamente lo que hemos hecho antes. Aquí simplemente es como un repaso a lo que hemos hecho. Cambio a numérico, estas dos columnas, y luego lo que le digo es agrúpame por año y calcúlame, hazme la suma de las emisiones, y luego el first aquí lo que indica es píllame el primero de temperatura, porque como habéis visto las temperaturas se repiten. Es decir, el 1970 está repetido 5 veces por el número de... Entonces, si hiciera un min, te saldría lo mismo, pero bueno, en este caso yo creo que el first es lo ideal. Entonces, ahora sí que sí, ya tenemos todos los datos. Tenemos 71 filas, tenemos tres columnas con nuestros datitos. Veis que empieza por NA porque las emisiones tenemos a partir de 1970. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos nuestros datos. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, ahora vamos a pasar a visualizarlos. Entonces, aquí propongo, bueno, esto se hace con ggplot. Y ggplot yo creo que marcó, a mí principalmente me marca un antes y un después, porque las otras cosas creo que sé hacer en rbase, pero no sé plotear en rbase. O sea, rbase me resulta muy difícil para plotear, y de hecho en ggplot es que ya hoy en día también hay gente que hace arte con ggplot, ¿no? O sea, a mí me sorprende bastante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es relacionar emisiones de... Primero vamos a plotear emisiones de CO2 con años, luego temperatura con años, y luego vamos a plotear una de CO2 con temperatura. Vamos a plotear vamos a hacer estos tres plots. ¿Sí? Entonces, aquí no me voy a meter en la gramática tampoco, pero bueno, es ggplot. Yo creo que es uno de los más conocidos. Entonces, bueno, básicamente lo que le estoy haciendo es años por emisiones, luego años por temperatura y luego emisiones por temperatura. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, esto es un poco... he puesto una relación lineal. Esto ya depende de cuánto les queráis engañar a los políticos. Si queréis poner aquí una relación lineal o no lineal, que claramente no es lineal, pero ¿no? Para entendernos he puesto una lineal. Entonces, hemos creado estos tres plots por ahora, ¿sí? Entonces tendríamos lo de las emisiones con el año, temperatura, y esta que relaciona emisiones y temperatura. Vale, hasta aquí bastante guay. Bueno, esto lo podemos obviar por ahora, simplemente estoy cambiando el tipo y tal. Entonces, vale, ya tenemos el plot, y ahora lo que vamos a ver es... antes en R se trabajaba más fácilmente con factores, y no sé, igual los más veteranos, ¿no? Ahora creo que ya no lo hace, pero antes tú cuando leías una base de datos que era carácter te cambiaba a factor. Ahora creo que ya no lo hace, pero esto es porque trabajar con factores es más fácil. Y stringer, es para trabajar con caracteres. Ahora ya no te hace esta transformación, pero es para trabajar con caracteres. Y trabajar con expresiones regulares es bastante difícil, ¿no? El mundo de las expresiones regulares, y esto te facilita un poco la vida. Entonces, lo bueno de... Bueno, es que eso facilita un poco la vida, y todas las funciones del paquete stringer empiezan por str-bajo. Entonces, bueno, si le dais a str-tabulador, pues os aparecen todas, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si os acordáis, teníamos emisiones por sectores, y los políticos nos han dicho que están interesados en el sector transporte. Entonces, vamos a visualizar, vamos a detectar el sector transporte y visualizarlo con una línea más gruesa. Y luego, forecast, esto ya sí que es para trabajar con factores, ¿no? El de antes, el stringer, es para strings, caracteres, y esto es para trabajar con factores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, hay dos sectores que empiezan por la palabra other, y como son other, pues eso los vamos a enviar en la leyenda al final. ¿Sí? Entonces, esto es la base de datos esto es lo que tenemos por ahora, ¿vale? Veis que tenemos nuestros sectores y tal, y hay dos que empiezan por order, y esto los vamos a enviar abajo, y luego lo que vamos a hacer es transport más hueso. Entonces, aquí, así como el de stringer empiezan por str,
los de Forcats empiezan por FCT, ¿vale? Entonces, aquí lo que le estoy haciendo es, primero, detéctame todos aquellos en el sector, en la variable sector, detéctame todos aquellos que, bueno, detéctame transporte, y luego, en esta misma variable, aquellos que empiezan por, bueno, Other Industrial Sector o Other Industrial Combustion, envíame al final, y luego esto es un poco chapucero, es Other Sectors, envíame también al final. ¿Sí? O sea, vamos a reordenarlos. Y si veis, estamos dentro del mutate. ¿Sí? O sea, ya estamos relacionando el deplir en este caso, con stringer y forcat. Entonces, si hacemos esto, ¿vale? Veis que lo que nos ha hecho es false, 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 false. Habrá algunos que luego tienen true, porque es transport. ¿Sí? Y luego lo de la leyenda lo podemos ver ahora, pero bueno, lo veremos con la imagen. A ver si lo ha hecho bien, ¿vale? Con esta misma imagen de aquí. Ahí está, ¿vale? Objetivo cumplido, ¿no? Tenemos transporte que está con una línea más gruesa, que esto lo he hecho con el ggplot, y primero lo hemos detectado y luego le he dicho, una vez que lo detectas, ahora házmelo línea más gruesa. ¿Sí? O sea, ya estamos relacionando todos aquellos paquetes que hemos visto antes. Y luego los others están al final. Vale, y ahora es mi parte favorita. ¿Sí? O sea, sí, es mi paquete favorito. Lo paso bastante bien con esto. Y entonces es para hacer iteraciones. Bueno, aquí básicamente lo que estoy diciendo, que lo he cogido por ahí, es que esta idea que hemos visto hasta ahora de meter una función dentro de otra función es lo que hace que R sea un lenguaje de programación funcional, una de las características, por lo menos. ¿Sí? Entonces, yo creo que todos conocéis los for, los loop, y no tengo nada en contra de loops, o sea, bien, guay, pero sí que son un poco, claro, si quieres hacer un for dentro de otro for, dentro de otro for, pues ya tienes que escribir tres for. Y, claro, entender un poco eso, ya el código se va ampliando un poco cada vez más, ¿sí? Y al final llegas a un chorro de código que no hay quien lo entienda. ¿Sí? Entonces, la idea del apply, supply, apply, en este caso que el análogo de todos estos es pur, es reducir todo este código. ¿Vale? Y la ventaja que le veo respecto a apply, supply, todos estos, es que pur, todos empiezan por map. ¿Vale? Y luego es bastante fácil pasar de un tipo de map a otro. En supply, apply, tienes que conocer un poco cómo son cada uno y el tipo de output que te da, por ejemplo, un supply, qué tipo de output te da, es un poco más ambiguo, ¿no? Entonces, esto es la ventaja que le veo, una de las ventajas que le veo a Pur. Y respecto a los for, por ejemplo, a mí lo que me gusta es que esto lo que te permite es, tú creas una función, le aplicas a un elemento y una vez que lo tienes, ya es muy fácil aplicarlos a todos los demás. O sea, empieza pequeño. O sea, eso creo que es un consejo bastante bueno. Primero que la función funcione y luego le aplicamos a los demás. Entonces, aquí hay estas figuras, quiero mostrarlas. Bueno, esta es la figura de Deplir, ¿vale? Que es para manejo. Y esto es para los for, ¿vale? Los for se entienden, creo que así, ¿no? Tú entras una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, hasta infinito. Y hay gente que se marea. Entonces, la idea del apply o del pur no es dar vueltas, ¿vale? Tú tienes una receta y vas a poner a trabajar todos a la vez. Entonces, aquí tenemos el map, cupcakes y frost vainilla. Entonces, venga, todos a trabajar. O sea, le aplicamos una función a todos. O sea, la lógica, veis que es un poco distinta. ¿Sí? Entonces, una vez que... aquí he puesto este post, es buenísimo. Si queréis profundizar más en Pur, a mí me gusta mucho. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos de for. Bueno, para quitar el miedo a las funciones, principalmente es igual si estáis empezando ahora, ¿no? Esto creo que todos lo conocéis, es de rebase, ¿no? Quiero extraerme la variable que se llama countryName, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Entonces, aquí lo que estoy haciendo luego es, estoy creando una función que básicamente, si os fijáis en esto,
esto y esto es lo mismo. Está aquí dentro. Simplemente lo que le estoy diciendo es que el parámetro tab o el argumento dat sería este y el country name sería X. Entonces yo puedo crear una función que le he llamado selectSample y lo que le digo es ahora dat que sea co_data_l y X sea country name. Entonces, hacer esto y hacer esto es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ya sabemos crear funciones. Entonces, ahora lo que queremos es aplicar funciones a todos los elementos. Esto es como la primera fase, ¿no? Entonces, las funciones sirven para reducir código y la siguiente fase para reducir código es las iteraciones. Entonces, ahora vamos a ver un poco de, primero, en este caso, vamos a crear una función que es para añadir, bueno, aquí lo que decía es, vamos a crear una función para añadir un tema, porque estos ggplot aún no son muy bonitos, entonces los vamos a poner bonitos y vamos a aplicar este tema a todos los ggplots que hemos hecho, ¿vale? Entonces, aquí creo la función, que es lo mismo que esto, simplemente que es más larga, y en vez de tener dos parámetros o dos argumentos, aquí le he puesto 3. Entonces, si yo hago esto, la función que he creado se llama gg-theme, y aquí lo que le digo es que gg sea este plot, y que las unidades sean en grados y el título sea este. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto, me da esto de aquí. Si veis, es un poco más bonito. Entonces, puedo hacer lo mismo otra vez, en este caso para otra base de datos y cambiando las unidades, y una tercera vez. Claro, aquí, si veis, hay un problema que hemos repetido el código 3 veces. O sea, hemos reducido mucho porque ya no tenemos que escribir todo el chorro del tema, pero aún estamos repitiendo. Entonces, para no repetir, perdón, o sea, uno es crear funciones y otra es las iteraciones. Y aquí es donde entraría pur, ¿vale? O pur o apply o lo que queráis. Entonces, esto es un caso un poco complejo de pur, ¿vale? Porque tenemos 3 argumentos desconocidos. Tú puedes tener solo uno, pero en este caso teníamos, si os acordáis, tenemos 3. Tenemos el gg, tenemos el unit y tenemos el title. Entonces, es bastante sencillo. Si os fijáis, en gg lo que le estoy diciendo es créame una lista con los 3 gg que teníamos. Luego en unit, ahora créame los 3 en orden también. Y ahora en los títulos créame los 3. Y aquí es muy importante que no hace la relación todo con todo. Es decir, no hace este con el último. Es el primero con el primero con el primero. El segundo con el segundo con el segundo. ¿Vale? Igual con un ejemplo más sencillo lo veréis mejor, pero básicamente este argumento 3 lo que contiene es todo esto. Tenemos los 3 GG, luego tenemos las 3 unidades y luego tenemos los 3 títulos. Entonces, la unión que va a hacer es el primero con el primero con el primero. ¿Sí? El segundo, segundo, segundo. Esto parece obvio, pero es importante. O sea, si queréis crearlo luego vosotros y tal. Entonces, aquí, luego lo que le digo es, el map, ahora lo veremos, pero las funciones map básicamente son, siempre le devuelven una lista. O sea, pur es map, la función se llama map. ¿Vale? Siempre devuelve una lista, a no ser que tú lo especifiques. Y para especificarle es muy sencillo. Es map, guión bajo, y el tipo, por ejemplo, carácter, double, data frame. Si no le especificas, te va a devolver una lista. Y luego, map, en este caso, tenemos 3 argumentos desconocidos, ¿no? Que son estos 3, gg, unit y title. Para map, en función de cuántos argumentos le metas, hay que utilizar un tipo de map u otro. Es decir, el map sencillo tiene un argumento desconocido. Luego hay map 2, que tiene 2 desconocidos. Es decir, este y este, 2 objetos desconocidos. Y en este caso le estoy diciendo pmap porque tiene 3. O sea, más de 2 ya se utiliza pmap. Si hay 5, pmap. ¿Sí? Pero y con 2 también puedes utilizar pmap y te olvidas del map 2. Pero bueno, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, entonces tenemos los 3, lo que le digo es, aplícame la función ggtheme a todos y luego reduce todos, créamelos todos juntos. Entonces, el plot que hemos hecho es el siguiente. Hemos hecho todo a la vez. ¿Vale? Hemos aplicado la función, el tema y tal, y lo hemos hecho todo a la vez, todo junto. Vamos a seguir un poco con pur porque este ejemplo era para el data, para esta base de datos, pero es un poco compleja. Entonces vamos a hacer así. Pmap te devuelve una lista por defecto.
Exacto. Sí, mira, si yo hago sin el reduce, van a ir apareciendo uno a uno. ¿Veis? Entonces, yo si hago ahora el zoom, solo me aparece el último. El reduce lo que te hace es de patchwork. ¿Sí? Sí, es el más, no de los que tenemos de ggplot, sino del patchwork que tienes de ggplot. Exacto. Vale, vale. Sí. Nivel de abstracción ya. Sí. Si tú has dicho que iteras sobre el primer elemento de tu, digamos, lista de listas, de lo que tienes. Pero si quisieras todas las combinaciones, ¿hay un map que te haría eso? Vale, luego al final lo vemos. Sí, no hay un map que hace todas con todas que yo sepa, pero se puede hacer. Yo lo que hago, luego al final lo podemos ver cómo lo haría. Yo hago repeticiones, crear vectores que se repiten. Igual el vector 1, repíteme tantas veces como tal. Claro, y te hace todo lo Sí, que en realidad. eso es, sí. Sí, es como un poco darle la vuelta a eso. Vale, entonces ahora, como esto era un poco, bueno, esto es el otro, y aquí termina como convencer a el objetivo convencer a los políticos, que básicamente este es el último plot que he creado, que es el de los sectores, ¿vale? Que es este, ¿sí? Poniéndolo bonito. Y ahora lo vamos a guardar. Simplemente le añado una leyenda y tal. Entonces, si vais a Output, vosotros no tendréis todo esto, simplemente creo que tenéis esto y el readme. Y lo que hemos generado es esto, ¿vale? Entonces, es lo que nos va a servir para convencer a los políticos. ¿Sí? Entonces, siguiendo un poco más con Pur, que yo creo que es bastante útil, esto es porque mucha gente se pregunta es ¿cómo puedo leer múltiples archivos a la vez? Pues, por ejemplo, con Pur es muy fácil porque aquí lo que le estoy diciendo es aplícame el read RDS a todos los archivos que están en la carpeta tal. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente list files en RBase. Es para decirme, dame todos aquellos archivos que terminan en --RDS. ¿Sí? Y luego léemelos todos juntos. ¿Vale? Y esto lo he hecho con una función. Y si hago esto tiene que tener, si os acordáis, teníamos temperatura mínima y máxima. Entonces, si hago un length de esto, tiene que tener 2. Es decir, es una lista, una lista con 2 data frames dentro. Bueno, esto es simplemente curiosidad, que me parece útil. Entonces, para terminar, he puesto un ejercicio avanzado, donde vemos todo lo que hemos visto anteriormente y principalmente se centra en Pur, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, claro, hemos dicho que íbamos a modelizar un poco, entonces aquí viene la parte de modelización. Lo que vamos a hacer es fit a linear model for each sector, porque ahora hemos hecho un modelo lineal. En nuestra figura que hemos creado era un modelo lineal, pero lo hemos hecho con ggplot y tal, pero vamos a hacer por sectores, ¿sí? A ver si las emisiones por sectores se relacionan con la temperatura, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es una predicción de ese modelo lineal y luego vamos a ver si esta predicción es buena o no. Es decir, esta predicción es parecida a los datos observados que tenemos de temperatura. Y esto lo vamos a hacer una correlación. ¿Vale? Entonces, para hacer esto es lo siguiente. Tenemos esta base de datos, ¿vale? Donde tenemos todos los sectores y los años, y emisiones y temperatura. Con estas 4 variables lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero lo que le digo es drop NA sector, porque hay sectores que no tenemos datos para esos años, ¿vale? Es decir, aquellos más antiguos que 1970. Estos quítamelos, estos no vamos a... No, y esto se hace con drop NA, por ejemplo. Entonces, luego queremos hacer aquí viene, antes os he comentado lo de las listas columnas, y es aquí donde realmente el pivot le entra en juego. Lo que no deja el data frame hacer, porque antes he comentado un par de ventajas, pero esto sí que no deja el data frame hacer, y es crear listas columna. Entonces, ¿qué es esto de las listas columna? Voy a agrupar por sectores y voy a hacer un nest, que es del paquete, esto es de plir y esto es de dir, ¿vale? Entonces, si yo hago esto, mirad lo que nos ha generado. Lo que nos ha generado es, por sectores, es una columna que es una lista.
¿sí? Entonces, buildings está repetido, los datos están repetidos, ¿vale? O sea, los datos, bueno, más que repetidos, la temperatura sí que está repetida, pero las emisiones son las emisiones aquellas correspondientes a buildings. Por ejemplo, podemos verlo aquí. Esto sería lo que contiene el primero, lo que contiene este, ¿vale? Veis que tenemos año, tenemos las emisiones y tenemos la temperatura. Las asociadas al buildings, las asociadas a other sectors, etc. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un mutate porque lo que nos permite, como son columnas, ahora podemos hacer mutates. Vamos a hacer un mutate donde tenemos el pur, ¿sí? Luego el data es este data. Y aquí creamos una función, le vamos a decir, empieza una función anónima. Una función anónima es aquella que es temporal. Es decir, no hemos creado una función fuera que luego viene aquí. Tal. Es una función que empiezo a crear aquí. Esto es lo mismo que escribir función, ¿vale? Es un shortcut. Entonces, le digo, empiézame la función anónima, que es lm, que todos lo conocéis, ¿no? Y que la variable respuesta sea temperatura, la explicativa sea emisiones, y aquí lo que le digo es .x hace referencia a este data, ¿sí? Que los datos sean este data, el .x. ¿Sí? Vale, entonces, el primer paso, esto cumpliría el primer paso. El segundo era hacer una predicción. Entonces, para hacer una predicción, en vez de utilizar la función lm, utilizamos la función predict. Entonces, la función predict, si vamos a la función predict, a la ayuda de la función predict, aquí está, ¿vale? Función predict. Y si vamos a lm, veis que tiene objeto y tiene new data. Es decir, ahora necesitamos dos objetos. Para hacer lm, aquí simplemente necesitamos los datos. Teníamos un objeto que no estaba, ¿sí? Ahora necesitamos dos. Necesitamos un objeto, que es un modelo, en este caso, y necesitamos el new data, que son los datos. Entonces, si volvemos a nuestro nest, tenemos el data, ¿sí? Que es esta columna, y luego este, que lo hemos generado aquí. Y hacemos un predict donde ahora tenemos dos objetos. El punto X significa el primero, el punto Y significa el segundo. ¿Vale? O sea, sé que es un poco abstracto, pero hacer esto que hacer lo mismo que hemos hecho antes, hacer esto es lo mismo. ¿Vale? Esto es como, a mí me resulta más fácil cuando tengo más de dos objetos que le quiero meter, me resulta más fácil generar una lista antes y aplicarlo así. O sea, se podría hacer aquí X, Y, etcétera, ¿no? Pero ya se convierte un poco difícil de entender. Entonces, aquí luego hacemos una predicción con este modelito, con estos datos. ¿Sí? Y por último, lo que queríamos es, vale, ahora tenemos la predicción y lo que queremos ver es si esta predicción se parece o cuánto se parece, cuánto está correlacionado con los datos. Entonces, en este caso, la función es core, y como bien sabéis, core necesita una variable, no un dataset entero. Entonces, lo que le digo es, del data, solo píllame the mean year. ¿Sí? Es abstracto, lo sé, pero es como, luego lo podéis ver tranquilamente, ¿sí? Es para ver hasta dónde se puede llegar. Entonces, si yo hago esto, ahora, ¿veis que tenemos todo esto? Voy a correrlo otra vez. Tenemos nuestro sector, nuestros datos, nuestro modelito, nuestra predicción y luego la predicción, la correlación de la predicción y la variable tmean del data. Entonces, nos podemos fiar bastante de nuestro modelo, por ejemplo, funciona bastante bien para buildings, pero para other industrials, no sé qué, no sé cómo se llamaba, sectors, o no sé cómo se llamaba, no te fíes mucho. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, importante no abrir esto, ¿vale? No hacer un view de esto, porque con pocos funciona bien, pero si no se peta. Entonces, si lo queréis ver, yo lo que os recomiendo es hacer doble clic y aquí se ve bastante bien. Entonces, si queremos ver algún dato que está dentro, por ejemplo, dame la variable data. Entonces,
como es una lista, se repetirá 5 veces, 5 sectores. Entonces, no, pero dame la primera. Entonces solo nos da la primera. Y esto es lo mismo que hacer con la función plug. ¿Sí? Es lo mismo. Hacer esto, a ver, aquí le hago a la predicción, pero le podría hacer ahorita. ¿Sí? Entonces tenemos esto y ya para terminar, que esto es algo que permite hacer la programación funcional, es correr en paralelo. Entonces, aquí lo que es con la, si esto es pur, con fur y future se corre en paralelo. ¿Vale? Las librerías están arriba. En vez de map, simplemente lo que he cambiado es future map y future map 2. Y lo que le digo es, córreme un multisession, workers, pues normalmente creo que la mayoría tendréis 8. Entonces, pues no le deis 8, pero es bastante más rápido. Por ejemplo, cuando hay pocas iteraciones no es muy rápido. De hecho, map es más rápido, pero cuando ya las iteraciones son bastantes, yo recomiendo bastante paralelizar. Entonces, aquí, básicamente, lo que hemos hecho es lo mismo. Sí, pero es paralelizando, utilizando 2 workers a la vez. Y creo que con esto estaría aquí. Simplemente os he puesto un par de lecturas y tal, y algunos enlaces que están también a lo largo del texto. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo podemos discutir ahora.